Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva historia en este su canal. Soy Liliana y como siempre estoy aquí para traerles la historia de uno de ustedes, mis seguidores. La seguidora de hoy nos cuenta que se consiguió un novio y resulta que ese novio tenía esposa, pero no le contó. Así que esa mujer se presentó en su trabajo y le metió la revolcada del siglo. Si ustedes quieren saber cómo fue que se dio todo esto, los invito a que se queden conmigo hasta el final del video. Y sin nada más que decir, pues comencemos. Me casé cuando tenía 18 y durante esta relación tuve una niña. Sin embargo, después de 9 años de matrimonio, pues la relación fracasó y me separé. Después de un año tuve una relación con un hombre con el que duré 5 años, pero pues esta relación también fue un fracaso y nuevamente quedé sola. Después de estas dos relaciones en las que llevé cacho como un berraco, decidí más bien quedarme sola, dedicarme a trabajar, a salir adelante y a darle lo mejor a mi hija. Cuando yo ya tenía más o menos unos 36 años, me encontraba trabajando en una carnicería en la sección del pollo. Allí constantemente iba un cliente, el cual me molestaba mucho. Todo el tiempo me invitaba a salir, pero pues yo siempre lo esquivaba, a pesar de que físicamente no estaba mal. Y pues también se veía que era agradable, solamente que yo no estaba para el amor, ya no quería sufrir más. Cada que él me decía cosas, o me llevaba regalos, o me pedía el número, pues yo lo que le decía era que tenía marido y que no le podía corresponder. Pero pues obvio, eso era mentira. Pero pues este hombre fue tan insistente que logró convencerme y terminé aceptándole una primera salida a bailar. Esa noche la pasamos muy bien y en medio de la charla él me contó que estaba separado pero que tenía una bebé de 1 año. Y también me dejó claro que él tenía una muy buena relación con su ex. Dijo que vivía solo, que tenía a su mamá, pero la mamá vivía pues lejos en otra ciudad. Allá vivía supuestamente con una hermana y con una sobrinita también de 1 año. Así que cada que tenía la oportunidad viajaba para visitarlas. Salimos como 2 o 3 veces más y decidimos empezar una relación. Pero para esto les cuento que yo ya había empezado a notar cosas raras. Como que solo hablábamos mientras él estaba en el trabajo, incluso mientras él iba en el camino para su casa. Pero cada que llegaba a la casa, por cualquier razón, me colgaba. Que tenía que hacer algo, que lo estaban esperando, que tenía visita, o sea, cualquier imprevisto. El caso era que colgaba. Y si yo le marcaba a horas que normalmente sabía que no estaba trabajando, sino en la casa, pues no me contestaba. Y cuando lograba que me respondiera, me salía con cualquier excusa. Así cumplimos 3 meses y la relación era completamente privada. Él me decía que no le gustaban las redes sociales, así que me prohibió que lo subiera en fotos, que subiera fotos de los dos, o sea, cualquier cosa que mostrara nuestra relación. A mí esto se me hizo muy raro y hasta me estaba como, no sé, como desanimando a estar con él. Pero pues él me terapió. Me dijo que es que la gente era muy metida, que cuando uno hacía pública la relación todo el mundo se sentía con derecho de opinar, que no faltaba el que quisiera separarnos, que eso era por protegernos. Y pues yo de tonta le comí cuento. Para estas alturas él ya conocía a toda mi familia, pero yo no conocía ni siquiera a la mamá, que según él era la única persona que tenía más cerca, porque todos los demás vivían en el exterior. Cada que él iba a viajar y yo le decía que me llevara para conocer a mi suegra, él sacaba alguna excusa, cualquier cosa. Como él se iba en moto, me decía que ya había quedado de viajar con no sé quién, que era de allá mismo, o sea, cosas así. El caso es que iba pasando el tiempo y a mí cada vez todo esto se me hacía más extraño. Aún así, seguíamos con nuestra relación. Y una mañana que estaba yo alistándome para irme a trabajar, eran como las 6:30 de la mañana, me entró una llamada bastante rara. Era el número de mi novio, pero cuando yo contesté y dije, hola amor, la que me contestó fue una mujer. Y le decía, conteste pues, ¿por qué se queda callado? Conteste, y de repente colgar. Esto se me hizo muy raro, pero en ese momento estaba tan afanada que no le presté mucha atención. Sí traté de devolver la llamada, pero no me contestaron, así que me fui a trabajar. A eso de las 11 de la mañana estaba yo concentrada, como si nada en mi trabajo. Estaba atendiendo un cliente cuando de repente llegó una vieja como de unos 20 y tanto de años, enfurecida. Estaba como una loca. Llegó directo a mí. Como yo estaba entretenida, no la vi. Yo cuando sentí fue que a 2 manos agarró mi cabello y me levantó. Me levantó por encima de la vitrina. En medio de todo yo quedé aterrada con la fuerza de esa mujer.
Me tiró al piso y estando yo ahí en el piso, esa vieja me daba como si no hubiera un mañana. Tras del hecho me decía que yo era una P, mejor dicho, de ahí para arriba, ¿para qué les digo más? Yo no entendía nada. Ella me decía que yo le había dañado un lugar, que le había quitado el marido, que yo era, mejor dicho, una tal por cual. En medio de todo eso, pues a mí me daba muchísima vergüenza porque la gente empezó a aglomerarse y unos empezaron a grabar, empezaban a murmurar y pues yo estaba quedando como lo peor. Yo lo único que hice todo el tiempo fue pues tratar de taparme la cara y yo le gritaba desesperadamente que ella estaba equivocada, pero la vieja esa me decía que la equivocada era yo y que me había equivocado de marido, que porque ese que había escogido ya tenía dueña y era ella. Cuando por fin lograron quitármela de encima, yo le dije mientras medio me acomodaba que ella estaba equivocada, porque yo a él muy clarito le había preguntado si tenía pareja y me había dicho que no. Esa vieja estaba regada diciendo cualquier cantidad de cosas. Y en medio de tanta vaina que dijo, lo que pude entender es que ellos vivían juntos y también vivían con la mamá de él. Claro, por eso es que el desgraciado jamás quería llevarme a presentarme a la suegra. Ahí todo empezó a tomar sentido y a encajar para mí. Ese tipo ni siquiera me volvió a contestar. Él no me dio la cara para darme ningún tipo de explicación. Luego los mismos clientes de la carnicería que lo conocían a él me contaron que él vivía muy cerca de donde yo trabajaba y que sí, vivía con la mamá. Y resulta que lo que él me había dicho, que la hermana y la sobrinita, era mentira. Las que vivían con la mamá era la esposa y su hija de 1 año. En fin, ya la famita no me la quitaba nadie. Quedé como la quitamaridos. Y lo peor de todo es que ella lo perdonó y siguieron como si nada. Cuando aquí el único que falló fue él. Él fue el único traicionero. Bueno amigos, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Espero que les haya gustado la historia, que me dejen sus opiniones en los comentarios, que como siempre me encanta leerlos. Les envío muchos besos, abrazos y apapachos a donde sea que me estén viendo y nos vemos en el próximo chismecito. Se me cuidan. Bye.